bien, y continuando con Audición Gomidas, después de haber compartido esta entrevista junto a la diputada Ana Olivera, es momento de darle la bienvenida a Betty Arslanian con todas las noticias que acontecieron a lo largo de estas últimas horas. ¿Cómo estás, Betty? Bienvenida. Hola, José, Manu, buenas tardes a toda la audiencia, espero que estén todos muy bien. Por aquí, bueno, vamos avanzando en el mes de septiembre, uno de los meses más activos en Armenia, no solo porque siempre la mayoría de los hechos más catastróficos suelen ocurrir en este mes, sino también porque se vuelve a activar el año después de las vacaciones. Están también los aniversarios, ¿no?, de las independencias de Armenia y de Artsaj, y por lo pronto tenemos enfrente también el primer aniversario del desplazamiento forzoso de Artsaj, ¿no? Es decir, el primer año en toda la historia de Artsaj que se vació de armenios, podemos decir, y se encuentra bajo el control total de Azerbaiyán, ¿no? Por primera vez en toda la historia de Artsaj, y eso va a ocurrir en algunos días, ¿no?, a lo largo de la semana que viene. Incluso hace, bueno, tan solo ayer, anteayer, también se cumplió los 2 años desde el ataque a gran escala que Azerbaiyán hizo sobre el territorio soberano de Armenia, como recordarán. Bueno, hace 2 años, en el 2022, Azerbaiyán lanzó un ataque a gran escala prácticamente en toda la línea de contacto oriental, al este de la frontera, en ciudades importantes como Yermuk, como Barteniz, y bueno, hasta el día de hoy las tropas de Azerbaiyán permanecen en estos territorios. Se estima que aproximadamente 210, 220 kilómetros cuadrados están ocupados, ¿no?, por Azerbaiyán en este momento, ¿no? Y las tropas no se retiran y rechazan el pedido, la solicitud de la parte armenia de retroceder a sus lugares, ¿no? Vamos a ir avanzando en este reporte de esta semana y les voy a comentar que, bueno, hace tan solo unos días tuvo lugar en Yereván un foro internacional, que de hecho, bueno, esta semana ocurrieron varios eventos internacionales que convocaron a distintas personalidades de distintos rubros en Armenia. Uno de ellos, bueno, el más importante, fue el foro internacional llamado Yerevan Dialogue. Pero por otro lado también hubo un encuentro interparlamentario de jóvenes, ¿no?, parlamentarios del mundo. También tuvo lugar el foro de enoturismo mundial aquí en Armenia, pero nos vamos a centrar en este foro bastante importante llamado Yerevan Dialogue, en el cual tuvieron lugar muchos paneles, muchas discusiones sobre diferentes temas, ¿no? Y también tuvo muchas visitas de afuera, ¿no?, especialmente personalidades, funcionarios que disertaron en estos paneles, como por ejemplo ministros, viceministros, autoridades de diferentes países, sin contar, por supuesto, los paneles en las cuales participaron las autoridades locales, ¿no?, de Armenia. En este caso, bueno, el primer ministro Nikol Pashinyan hizo una presentación sobre la situación general en Armenia, sobre el proyecto Encrucijada de Paz, que es la iniciativa propuesta por el gobierno de Armenia para lograr el desbloqueo de comunicaciones y transporte en la región. Y otros temas también tocó, como por ejemplo el proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán, que tiene mucho que ver con esto de la encrucijada de paz, ¿no? Sobre esto, sobre el proceso de paz, afirmó que cerca del 80% del acuerdo estaba listo. Quiero decir, ¿no?, que está acordado, ¿no? Y también él insistió en que la propuesta de Armenia, lo habíamos comentado en reportes anteriores, es firmar
lo antes posible este tratado de paz con lo que está acordado hasta el momento, que, bueno, según lo que planteaba el primer ministro, eran 13 de 17 artículos que ya están completamente acordados hasta este momento, y más adelante seguir discutiendo sobre los puntos en los que están pendientes y los que no hay un acuerdo hasta el momento. Al margen de esto, esta semana Azerbaiyán rechazó esta propuesta y dijo que no lo aceptaba, ¿no? Insisto, es en este tema de que se firme el tratado de paz con lo acordado hasta el momento y luego se discuta lo que queda pendiente. Por su parte, en este marco del foro internacional, el viceministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Menatzhakan Safarian, también hizo referencia a este proyecto de la encrucijada de paz y destacó que el desbloqueo de la infraestructura de transporte y de comunicaciones no es solo un factor importante para establecer la paz duradera en la región, sino también para conectar el norte con el sur y el oriente con el occidente. También en el marco de este foro Yerevan Dialogue, también habló el exdiputado del Parlamento turco, Garo Paylan, o al menos hizo declaraciones a la prensa armenia y se refirió a la normalización de las relaciones entre Armenia y Turquía. Recordemos que este proceso todavía sigue en pie, más allá de que puede haber cierto estancamiento, pero continúa, no es algo que se perdió de vista. Y Paylan lo que hizo es tratar de analizar esta posible apertura de la frontera entre estos dos países. Es importante que tengamos en cuenta que Paylan está a favor de una apertura de las fronteras y la normalización de relaciones entre Armenia y Turquía, y al respecto dijo que los residentes de los pueblos turcos que se ubiquen en la frontera con Armenia desean que se abra esta frontera, ya que piensan que los va a beneficiar, ¿no? Porque actualmente se encuentran, según lo que dijo el exdiputado, en una situación económica mala, ¿no? Son pueblos que tienen distintas carencias, que tienen niveles de pobreza, por lo cual, según lo que planteó Paylan, esta apertura de las fronteras también puede beneficiar a estos pueblos turcos. También habló sobre el presidente Erdogan y dijo que al principio Erdogan estaba de acuerdo con esto de la apertura de la frontera, pero hoy no tanto, y que en la actualidad Erdogan está viendo qué opción es la más rentable para él y que si los beneficios de abrir la frontera son mayores que las pérdidas, entonces la va a abrir. Estas fueron las declaraciones del exdiputado Garo Paylan en el marco de este foro internacional que tuvo lugar aquí en Yerevan. Por otro lado, esta semana tuvimos declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Alen Simonian, ¿no? Mano derecha del primer ministro Nikol Pashinyan, quien nuevamente dijo cosas bastante lamentables desde el podio del Parlamento, y también luego hizo declaraciones a la prensa y continuó con sus declaraciones. Una de las principales cosas que dijo fue que se debe disolver la Comisión Interparlamentaria Armenia-Artsaj porque la segunda parte, o sea, Artsaj, ya no tiene funcionarios y considera que el término presidente de Nagorno-Karabaj no existe. Otra de las cosas que dijo fue que la cuestión de los prisioneros de guerra y los rehenes armenios no va a ser tratado en el supuesto tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Y frente a estos dichos, por supuesto que hubo declaraciones de los diputados de la oposición que hicieron uso de la palabra también en la Asamblea Nacional y plantearon diferentes puntos de vista criticando al gobierno.
En varias oportunidades dijimos que los funcionarios del gobierno de Armenia, principalmente el primer ministro, ha manifestado varias veces que las únicas autoridades oficiales que existen en Armenia son las de Armenia y que las autoridades de Artsaj no tienen ningún peso en el país, o al menos no tienen una existencia legal. Y ante esto, uno de los diputados de Artsaj dijo, recordemos que la Asamblea Nacional de Artsaj y la estructura del gobierno sigue funcionando en Armenia, en el exilio, ¿no? Están concretamente funcionando en la oficina de representación de Artsaj en Yerevan. Este es el sitio, la infraestructura donde están trabajando. Entonces, esta semana uno de los diputados dijo, por ejemplo, que el problema es que las autoridades de Armenia piensan que su poder está amenazado por la existencia de las autoridades de Artsaj en Armenia, o que están intentando impedir el proceso de paz. Y que en realidad esto no es así, ya que el principal objetivo de las autoridades de Artsaj, funcionando en Armenia, trabajando en Armenia, es proteger el derecho de los armenios de Artsaj a vivir libremente, a regresar a su patria y a vivir allí dignamente, ¿no? Y esto no perjudica a Armenia ni a sus autoridades de ninguna manera. A su vez, el presidente de la Asamblea Nacional, Alen Simonian, se refirió a la Convención sobre el Cambio Climático de la ONU, la COP29, que, como sabemos, se va a desarrollar en Bakú, y manifestó que Armenia aún no sabe si va a participar o no. Armenia ya recibió la invitación, y lo curioso de lo que dijo Simonian es que Azerbaiyán no es quien invita a la COP29, o sea, a su país, sino que este es un evento de la ONU, y la ONU es la que invita. Sin embargo, bueno, hace semanas nosotros incluso lo anunciamos, que fue la Cancillería de Azerbaiyán quien manifestó que había invitado a las autoridades de Armenia a participar, pero bueno, como sabemos, como vamos viendo, todavía no hay una respuesta a esto. Las autoridades están analizando si van a participar o no, y por supuesto nosotros los vamos a mantener al tanto de esto. Por otro lado, tenemos también una mini noticia, pero no por lo corto es menos importante, por el contrario, porque consiste en una comunicación telefónica que esta semana tuvieron el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Según los medios y la información oficial que se difundió, las partes discutieron sobre el proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán y la agenda bilateral entre Armenia y Estados Unidos, que, como vemos, se está ampliando a varios sectores, y esta relación se está consolidando cada vez más con el tiempo. Pero no tenemos más información, por lo menos no se ha difundido más información sobre cuáles fueron los puntos concretos que se conversaron en esta oportunidad. Y por último, tenemos al ex fiscal de la Corte Penal Internacional, el doctor Luis Moreno Ocampo, aquí en Armenia. Lo tuvimos esta semana y continúa aquí. Y bueno, por lo que se ve, su agenda está bastante cargada. Se reunió con diferentes sectores de Armenia, se reunió con desplazados de Artsaj. El viernes llevó adelante una conferencia abierta para los ciudadanos armenios, tratando distintos temas, como por ejemplo la protección de los derechos del pueblo de Artsaj, que las autoridades azerbaiyanas asuman su responsabilidad en los actos genocidas que cometieron y aún cometen, y también se tocó el tema de cómo hacer realidad el derecho al retorno de los ciudadanos de Artsaj y cómo lograr principalmente la liberación de los rehenes civiles, militares, políticos detenidos en Azerbaiyán. Luis Moreno Ocampo manifestó que uno de los objetivos principales de su visita fue escuchar a los representantes de Artsaj
y que, bueno, su objetivo era comprender las ideas, las opiniones de los armenios de Artsaj y ver cómo se puede enfrentar a sus desafíos. Por supuesto, también se refirió a la COP29 y señaló que se tienen que hacer todos los esfuerzos posibles para informar a los participantes, a quienes formen parte y viajen a Bakú para participar de esta convención tan importante a nivel global, que estén al tanto de las acciones genocidas llevadas a cabo por el régimen de Aliyev en Artsaj y también en Armenia. O sea que planteó que el tema de los prisioneros de guerra es los prisioneros y los rehenes también, porque él plantea una diferencia entre prisioneros de guerra y rehenes, diciendo que los líderes políticos y militares de Artsaj no son prisioneros de guerra, sino son rehenes y que están detenidos para plantear un mensaje al pueblo de Artsaj que es prácticamente que no regresen a Artsaj, sino ese va a ser el destino que les va a esperar. Entonces, bueno, dijo que este tema es súper importante y aunque esta semana Azerbaiyán, a través de su Cancillería, anunció que no tiene obligación de liberar a lo que ellos llaman criminales de guerra, ¿no? Y a los representantes de un régimen que ellos llaman una junta separatista. Azerbaiyán sigue manipulando la información porque, bueno, además dijo que ya había entregado a todos los prisioneros de guerra de Armenia. Sin embargo, esto no es así porque por lo menos hay pruebas de que hay 23 rehenes detenidos actualmente en las cárceles de Bakú y no solamente se limita a este número, sino que hay aún más, ¿no? Así que volvemos a insistir en que todos nuestros oyentes se unan a esta campaña que, bueno, tiene el objetivo de visibilizar esta cuestión a través de las redes sociales usando unos hashtags determinados y así alzando la voz del pueblo armenio. Y de este modo terminamos nuestro reporte, esperando, bueno, una semana que también parece ser bastante activa y en la cual, como les decía, se estaría cumpliendo el primer aniversario del desplazamiento forzoso de Artsaj. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo con muchas más actualizaciones sobre la realidad de Armenia y de Artsaj. Betty, una sola consulta me gustaría hacerte con respecto a un contexto que vos graficaste muy bien, que es la realidad por la que está atravesando los presos políticos armenios, los rehenes o prisioneros de guerra, como se le quiera poner el título, más los 120.000 desplazados forzosos y la tensión que hay permanente diplomática entre Armenia y Azerbaiyán. Si la invitación a esta Convención del Cambio Climático no debe partir de Azerbaiyán y debe partir de Naciones Unidas, como dicen los diplomáticos de Azerbaiyán, ¿qué papel le cabería al gobierno de Armenia? ¿Podría enviar representantes sin que corran ningún riesgo? Es una situación bastante difícil de dilucidar porque son gobiernos que están atravesando procesos de tratados de paz donde uno quiere imponerse al otro. Sabemos que la historia la escriben los que ganan, lamentablemente siempre fue así la historia de la humanidad, pero ¿qué respuesta podría darle el gobierno de Armenia ante una invitación de Naciones Unidas a la Convención del Cambio Climático? ¿Cómo podría Armenia hablar del cambio climático sabiendo que donde se realiza la reunión hay presos políticos o rehenes o prisioneros de guerra, le cabe cualquiera de los tres títulos, y es el país que determinó el desplazamiento forzado de 120.000 armenios de sus tierras ancestrales? ¿Cómo se soluciona esto? Si fuese a llevar a Armenia funcionarios del oficialismo.
Y para mí hay varias cuestiones a tener en cuenta. Para mí el riesgo siempre existe, ¿no? Pero por otro lado, también me parece que al dar una declaración así, Alain Simonian está de decir que la invitación viene de la ONU y no de Azerbaiyán. El gobierno se está queriendo atajar de alguna forma en el caso de que acepte esta invitación, ¿no? De decir, no es Azerbaiyán que nos está invitando, no es el rival, el país opositor, sino que es Naciones Unidas. Pero hay que ver hasta qué punto esto es así. De todos modos, creo yo, y por la información que circula, Azerbaiyán es muy difícil que cometa algún acto de agresión o de ataque antes de noviembre, cuando tiene todas las miradas globales encima, ¿no? En vísperas de este evento internacional tan importante. Por eso los rumores que circulan también giran en torno a que lo que pueda llegar a suceder, que tenga consecuencias negativas para Armenia, sea una escalada de la tensión o más pérdidas, más capitulación y demás, es después de esta fecha, ¿no? En noviembre. Ojalá que esto no ocurra, pero esto es lo que se analiza, ¿no? Incluso, bueno, el exfiscal Moreno Campo también plantea el hecho de que si no se logra, por medio de esta campaña o por medio de vías diplomáticas, lograr la liberación de estos prisioneros, ¿no? Y rehenes, antes de noviembre ya es muy difícil que se pueda lograr después, ¿no? Cuando este evento ya haya transcurrido, cuando Azerbaiyán imponga su verdad ante toda la mirada internacional y muchos representantes que van a estar en su capital en ese momento. Así que bueno, creo que lo principal hoy es lograr esto de la liberación de los rehenes antes de esta fecha, ¿no? Y bueno, y veremos a ver cómo se posiciona en cuanto a la invitación las autoridades de Armenia en las próximas semanas, porque no falta mucho tampoco para que llegue el mes de noviembre, así que deberían definirse en las próximas semanas, creo. Betty, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo que nos dispensás, por la información, por estar pendiente de todas las novedades. Agradecemos mucho el informe y te esperamos la semana que viene con mucha ansiedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan feliz semana.